Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 10 y los versículos 11 y 12, donde dice: De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Rensén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Note que Nirod no solamente fundó el reino de Babilonia, sino que también el de Asiria. Y también ambos fueron grandes reinos, probablemente los más grandes y también notorios de la historia antigua. Tengas en cuenta que el profeta Miqueas, en el año 700 a.C., llamó a Asiria la tierra de Nirod. Miqueas, capítulo 5 y versículo 6. Pero el nombre moderno de Nínive es Cuyunjin y fue la capital de Asiria hasta que fue destruida por un ejército compuesto de medos y babilonios en el año 612 a.C. Esta ciudad estaba situada a unos 72 kilómetros al norte de Asur, en el margen oriental del río Tigris. También debe de recordarse que Asiria fue uno de los imperios más crueles en la antigüedad y que fue el que construyó la ciudad de Samaria en el año 721 a.C. y puso fin, por tanto, al reino del norte de Israel. Nínive fue la ciudad a la que Dios envió a Jonás por el año 760 a.C. para que anunciase su inminente destrucción. Evidentemente, tanto Babilonia como Asiria y su capital, Nínive, eran sitios donde imperaba totalmente la idolatría. La culminación del espíritu de Nirod es el babilonianismo, que aparece en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulos 17 y 18, capítulos, por otro lado, que presentan el cuadro de una falsa religión universal dominada y promovida por el gran perseguidor del remanente escogido por Dios. Rehobot significa plaza de la ciudad y posiblemente designe a uno o más grandes suburbios de Nínive. Cala es identificada en las tablillas uniformes como Calchú o quizás Tel Nirun, situada a unos 32 kilómetros al sur de Nínive, y ha sido descubierta y también excavada en el montículo de Nirod, donde se han encontrado depósitos de escrituras y también artefactos e inscripciones. Según relata el rey Asumarcipal II, en el año 883 y 859 a.C., Cala fue reconstruida y embellecida por Samalazar I en los años 1280 y 1260 a.C. y Asumarcipal II la convirtió en residencia real. También finalmente se menciona Renset, llamada Ciudad Grande, aunque la referencia podría ser más bien a Nínive, como nos señala el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 y 3 y capítulo 4, versículo 11. Renset estaba situada a unos 4 kilómetros al suroeste de Ninrud. Al parecer, Nínive fue una gran metrópolis, ya que la ciudad propia estaba rodeada de suburbios y por tal motivo se le denomina ciudad grande. Continuará con los versículos 13 y 14, donde dice: Misraí engendró a Ludín, a Ananaín, a Lebaín, a Naptuín, a Petrusín, a Caluíns, de donde salieron los filisteos, y a Capturín. Como ya se ha enseñado anteriormente, Mizarín es Egipto.
Pero obsérvese que de todos esos nombres terminan todos ellos en in, que indica el número plural. Evidentemente eran pueblos o tribus importantes que habitaban cerca de Egipto, pero cuya identidad permanece desconocida hasta el día de hoy. De manera breve puede decirse que Ludín podría referirse a los habitantes de Lidia en el norte de África, no a los de Asia Menor. Quizás sea el pueblo que se llama Lud en el Antiguo Testamento, como señala Jeremías capítulo 16, versículo 9 y Ezequiel capítulo 17, versículo 10. Por otro lado, Anamín era posiblemente un pueblo egipcio. También por otro lado, Lehabín no ha sido identificada hasta el presente. También se encuentra Nafur-in, habitada en la parte baja o media de Egipto. Petrusín era de los habitantes de Patros, en el Alto Egipto. También hallamos a Caluín, tampoco ha sido identificada hasta el día de hoy. Seguimos con Calfurín, que son los habitantes de Cartor o Creta, como nos señala Amós, capítulo 9, versículo 7, Jeremías, capítulo 47, versículo 4. La frase ¿de dónde salieron los filisteos? Probablemente pertenece al final del versículo 14, tal como aparece en la Biblia Cantera Iglesias. Pero la mejor lectura, por tanto, sería a Petrusín, a Caluín, a Caforín, ¿de dónde salieron los filisteos? Por otro lado, Gordon J. hace la siguiente observación cuando dice que Caftorín, esto es, los cretenses, algunos de ellos se afincaron al suroeste de Canaán, como señala Deuteronomios capítulo 2 y versículo 23, ya que si la afinidad racial fuese el único principio gobernante en la relación de las naciones, uno podría pensar y por tanto haber esperado que Capturín fuese calificado como hijo de Jafet. Pero como se ha observado varias veces, los principios que gobiernan el arreglo de esa lista son múltiples, geográficos y lingüísticos, también sociales y políticos, así como las características raciales determinan el arreglo de la lista de las naciones. Fin de la observación de Gordon J. Por lo tanto, cuando los filisteos entraron en la tierra de Canaán por el año 1200 a.C., procedían estos de Creta y fueron enemigos acérrimos de la nación de Israel. Hay también evidencia en que los filisteos, junto con otros pueblos del mar, invadieron Palestina durante el reinado de Ramsés III de Egipto, allá en el año 1195 y 1164 a.C. Y aunque Raset los repelió en varias batallas, algunos de los invasores permanecieron en Siria. A la postre, alcanzaron el suroeste de Palestina, y allí por tanto se establecieron y finalmente le dieron el nombre al territorio. Continúo ahora con los versículos del 15 al 19, donde dice: Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Areceo, al Cinceo, el Arberdeo, al Cemarreo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atmá y Sebolín hasta Lasa. Canaán, el hijo mayor de Can, tuvo 11 hijos y un número desconocido de hijas. Por otro lado, Moisés, el autor del Génesis, es guiado por Dios al escribir un resumen de los pueblos cananeos porque era necesario que Israel supiese quiénes eran. Por ello se observa que la última descendencia
camita trazada es la de los hijos de Canaán, como señala los versículos 15 al 19, ya que esta descendencia se enfoca en los pueblos que vivían en la tierra prometida a Israel. De hecho, la selección concluye con las fronteras territoriales específicamente dadas. Sidón es el nombre del primer hijo de Canaán y también la primera ciudad fenicia. Los fenicios se consideraban ellos cananeos. Hay quienes dudan de Sidón que fuese una persona y creen que la referencia es solo a la ciudad. Pero obsérvese, sin embargo, que el mismo versículo menciona a Ed, a quien todos consideraban una persona. Pero sería algo raro que Sidón, en este contexto, no fuese una persona. Ed, como hijo de Canaán, fue el primogenitor de los heteos o hititas, como señala Génesis capítulo 25, versículo 9 y el libro de Números, capítulo 13, versículo 29. Por mucho tiempo, solo la Biblia mencionaba la existencia de los heteos, pero en los años 1906, 1907 y 1911 y 1912 fue descubierta la civilización de los heteos. También hallamos a los jabuseos. Estos fueron los habitantes de Jerusalén antes de la entrada de los israelitas, como señala Jueces capítulo 19, versículo 10 y 11 y el segundo libro de Samuel capítulo 5 y los versículos 6 al 9. También hallamos a los amorreos, que habitaban la zona montañosa de Judá y junto con los heteos constituían el pueblo más poderoso de Palestina. Note que los amorreos estaban esparcidos por varias regiones de la tierra de Israel. En el tiempo de Jacob estaban en Siquén, Génesis capítulo 33, versículo 18. En tiempos de Moisés estaban en Transjordania, Deuteronomios capítulo 3, versículo 8. Y en tiempos de Josué ocupaban 5 pueblos de Judá, Josué capítulo 10, versículo 5. También hallamos a los gergeseos. Este era una gran tribu cananea poco conocida, como nos señala Génesis capítulo 15, versículo 21, y esta tribu ocupaba parte de la tierra que Dios prometió a Abraham. También hallamos a los heveos, que se mencionan con alguna frecuencia en el Antiguo Testamento. También los arqueólogos han identificado algunas de sus ciudades entre Sidón y Jerusalén, y sus principales centros estaban cerca del Líbano y en Siria, como señala Josué capítulo 11, versículo 3 y Jueces capítulo 3, versículo 3. Sin embargo, también aparecen en el sur de la tierra de Israel, por ejemplo en Siquén y en Gabaón, como señala Génesis capítulo 34, versículo 2 y Josué capítulo 9, versículo 1 y 7. También hallamos a los araceos. Está representado hoy día por los habitantes de Tel Acá, en Siria. Hallamos también al Cineo, que es el pueblo que habita una ciudad, estado al sur de Ulgarit, la moderna Rat Sanra. También hallamos al Arbadeo, que habitaba en la ciudad de Abad, en Fenicia, a unos 200 kilómetros al norte de Tiro. Hallamos también al Cemarreo, que habitaba en la ciudad-estado de Simura, situada a unos 7 kilómetros de Arbat. La ciudad se menciona con frecuencia en la correspondencia de Armana. Hallamos también al Chamateo, que representa a los habitantes de la moderna Ana, la antigua ciudad siria, en el río Orontes. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Esta importante frase explica lo que ocurrió con la descendencia de Canaán. Note que son 11 familias procedentes de Canaán
que se dispersaron después de el acontecimiento de la Torre de Babel, y lo hicieron a sitios muy distintos y lejanos. También Henry Morley comenta sobre esto lo siguiente cuando dice que los eteos se esparcieron por Asia Menor y quizás los cineos por China. Los otros pudieron también haberse esparcido por ambos lugares, pero la declaración solo menciona a los cananeos, que surgieron de ese modo que esas tribus, a la postre, se esparcieron más que las otras. Quizá eso se ve mejor en su desplazamiento al norte y al este de Asia, y luego finalmente vía al estrecho de Bering como puente que existió durante la era glaciar hacia el norte y el sur de América. Fin de la cita. Por tanto, Génesis 10:19 declara los límites del territorio asignado a los cananeos, designando que fue hecha por Dios. También el territorio incluye desde Sion, en Fenicia, hasta Gaza, pasando por Gerar. También incluye las ciudades que Dios destruiría más adelante con fuego y azufre en los días de Lot. Génesis capítulo 19 y los versículos 1 al 38. Pero según el libro de Números, capítulo 34, la tierra que Dios dio a Abraham y a su descendencia tenía como el límite del sur del extremo del mar Salado, mar Muerto, hacia el oriente. Números capítulo 34, versículo 3. Y la Escritura añade cuando dice que después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Números capítulo 34, versículo 12. Nótese que Dios estableció la manera específica y también los límites de la tierra prometida a Abraham y su descendencia. Los cananeos perdieron su tierra y la perdieron a causa de su pecado y su rebeldía en contra del Todopoderoso. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Este versículo es muy similar al versículo 5. El hecho de que tanto los descendientes de Cam como los de Jafet fueron separados por familias, lenguas, tierras y naciones. Es una demostración de que Génesis capítulo 10 fue escrito después del suceso de la Torre de Babel, pues antes de la Torre de Babel todos hablaban la misma lengua. La mano soberana de Dios está presente y lo está para llevar a cabo su plan. Dios soberanamente escoge una nación y lo hace para dar a conocer por medio de ella su voluntad al resto de las naciones. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Eber era el nieto de Arfaxad, como nos muestra Génesis capítulo 10, versículo 22, y el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 17 y 24. El autor de Génesis admite aquí a 4 de los 5 hijos de Sem y se encuentra en aquel de quien procede Abraham y a la postre el Mesías, como nos señala también el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 36. Nótese que el sustantivo Eber se deriva del verbo abar, que significa pasar sobre o pasar a través. Ese término se refiere a los que vivían en la región al otro lado del Éufrates. Eber procedía de la región más allá del Éufrates. Posteriormente, los edomitas y los ismaelitas también llevaban ese nombre. Por tanto, el vocablo hebreo desciende de Eber. Es, por lo tanto, un término más amplio que israelitas. El relato presente está diseñado para preparar el camino
para el personaje principal en la descendencia de Eber, es decir, Abraham el hebreo, como nos señala Génesis capítulo 14, versículo 13. De manera que Eber es importante. En esta sesión, como se puede observar en los versículos 21, 24 y 25, primordialmente como el antepasado de aquel a quien serían dadas las promesas. Otra cuestión que debe mencionarse es el hecho de la frase hermano mayor de Jafet. La Reina Valera 60 da a entender que Sem era el hermano mayor, y el texto hebreo, sin embargo, ofrece en la lectura siguiente, cuando dice Sem, hermano de Jafet, el mayor. Pero recuérdese que en el orden real de nacimiento de los 3 hijos de Noé está en disputa, y también diferentes traducciones de la Biblia traducen este versículo de diferentes maneras. Ya como se había discutido anteriormente, Sem es el hijo a través del cual Jesús entraría al mundo, el honor más alto y el derecho de primogenitura que jamás se le podía dar a una persona. Por lo general se otorgaba el derecho de la primogenitura al primogénito, que argumenta que Sem es ser mayor. Sin embargo, en Génesis, y note esto, todos los derechos de primogenitura en la línea del Mesías fueron otorgados a alguien que no era el mayor, lo que sugiere por otro lado que Sem podría haber sido el hijo del medio. Eber es un antepasado de Abraham. Su nombre produjo la palabra hebreo, que se usó por primera vez para describir a Abraham. Y voy concluyendo con esto. La descendencia de Sem parece al final, aunque como primogénito de Noé, siempre aparece como primero. Este orden sirve para preparar y unir esta generación con Abraham. Por tanto, Eber es el antepasado próximo de los hebreos, que significa también más allá, quizás haciendo alusión al hecho de que el pueblo de Israel, que tiene a Abraham como su padre, procede de más allá del río. Y note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos 2 y 3, donde dice: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Amigo y amiga oyente, notarás que las Escrituras, en cuanto a las descendencias humanas, se centran especialmente en Abraham, que es por donde vendría, por otro lado, la promesa hecha por Dios en cuanto a la venida del Mesías el Salvador, hecha allá a la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si Dios pone tanto interés en tu salvación, bueno sería por otro lado que tú también pongas interés en tu salvación, que Él te ofrece y lo hace para que en este día, por un acto de fe, tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón, ya que Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario, muriendo en ella, derramando toda su sangre, pero también resucitando al tercer día. Por tanto, Jesucristo vive, no está en una cruz clavado, sino que resucitó de entre los muertos, y todo aquel que cree en Él tiene salvación y vida eterna. Por tanto, mi amigo, mi amiga, yo te invito ahora a que tú hagas una oración de fe conmigo y repitas ahí a donde estás y digas: Dios eterno, quiero darte gracias por el interés, Señor, que tú has puesto, aunque yo no me he dado cuenta hasta ahora, por mi salvación. Gracias porque hasta ahora tú me has guardado,
Ha llegado el momento en que yo te pida perdón, te abra mi corazón y te acepte como mi único y suficiente Salvador. Te quiero dar muchas gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.